Señor les bendiga, el hermano Alfredo les saluda en este tiempo precioso de la palabra del Señor. En esta mañana vamos a entrar en la clase de escuela dominical del libro Manual del Discipulado, con la lección 18 que lleva como título La Justicia. El tema es Dios ama a los pobres. Vamos a entrar en el versículo para memorizar y está en Isaías 58, 6 y 7 y dice: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana que nos permites estar delante de ti. Gracias porque tú eres bueno, tú eres el Dios justo, que escuchas, que tiene compasión de nosotros. En el nombre de Jesús venimos a ti a darte toda la gloria y la honra. Pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos que la sangre de Cristo nos cubra, nos limpie de todo pecado. Espíritu Santo, buenos días. Ven por favor al corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías estaba hablando, hermanos, del verdadero ayuno. Y yo creo que todos sabemos lo que es el ayuno. Que nos abstenemos de comer y de beber. Tal vez lo único que tomaríamos sería agua, pero en algún momento de nuestra vida hemos experimentado el ayuno. Yo no sé si pusiste atención, pero Isaías estaba hablando del verdadero ayuno, y eso me lleva simplemente a reafirmar la declaración que yo he dado toda la vida, en que el cristianismo no es una religión, sino es una relación personal con Dios. ¿Y a qué me refiero? Pues que tú puedes ayunar todos los días si fuera posible, pero si no hay fruto, si no estás produciendo frutos como cristiano, entonces solamente es una religión. Y por eso Isaías dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados? Y el pueblo de Israel, hermanos, después de haber sido esclavos, pues se les olvidó. Y muchos de ellos se habían convertido en terratenientes riquísimos, que abusaban de su posición para tener en opresión a los pobres, a los desválidos. Entonces, por eso es que Isaías les hace este llamado. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Si estamos recibiendo en esta mañana, imagínate que con el hacer esto ya estamos ayunando, porque estás negándote el derecho muchas veces de que yo soy el amo y señor y yo tengo derecho a explotarte y a lo que tú quieras, porque en la mente de los ricos tal vez así es. Pero ahora estás negando ese derecho y estás cediéndoselo a Dios. Estás haciendo bien. Entonces Isaías lo pone que esto es el verdadero ayuno: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Gloria a su santo nombre. Vamos entonces a entrar en la escritura correspondiente al tema de esta mañana, de la justicia. Está en Mateo 25, 31. Y está hablando del juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas
delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gloria, gloria, gloria al Señor. Hermanos, antes de continuar, tengo que hacer una aclaración aquí, porque parece ser que me estoy centrando mucho en lo que es lo que nosotros hacemos. Y la aclaración que tengo que hacer es que hay una línea muy delgada en que nosotros pensamos o sentimos que al yo hacer una buena obra estoy ganando el cielo. Y eso no es cierto. Les voy a explicar brevemente en qué consiste. Que muchas veces, incluso dentro de la iglesia, hoy en día, hay personas que pueden sentirse justificadas con el hecho de lo que están haciendo, de servir en la iglesia, de ayudar a la gente y de hacer lo demás. Eso es excelente, muy bueno. Pero acuérdate que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo también que no por obras, para que nadie se gloríe, porque si entonces pudiéramos ganar la salvación con las obras, ya no sería necesario que Jesús hubiera venido a morir por nosotros. Cada quien alcanzaría su salvación haciendo cosas buenas. Ahora, las cosas buenas que hacemos es como el resultado de ser salvos, ¿sí? Como ahora tenemos a Jesús en el corazón, entonces ese nueva naturaleza que hay en nosotros nos mueve a ayudar al prójimo, nos mueve a sentir compasión por los necesitados. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, pues que si nosotros hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios, entonces debemos de estar produciendo frutos como tal. Como dice el Salmo 1, que somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas vivas. Entonces somos árboles que estamos produciendo. Si no estamos produciendo, entonces hay un problema, porque entonces Cristo no está en el corazón. Inmediatamente que estaba yo meditando en esto, Zaqueo, cuando invitó a Jesús a su casa, imagínense, Jesús entra a su casa y era un colector de impuestos, coleccionista de impuestos, y pues el gobierno romano les daba el poder para colectar los impuestos, una parte para Roma y la otra para ti. Te doy la placa de que tú trabajas para el gobierno romano, entonces tú vas a colectar lo que tú te dé la gana. Imagínense el poder que les daban. Y pues claro que abusaban de ese poder, porque si en lugar del 10% cobraban el 50% y 10 para Roma y 40 para mí. Y Zaqueo, en ese día, cuando Jesús entró en su casa, ¿sí? Zaqueo reconoce que había hecho mal. Y en ese momento dijo: si a alguien le cobré de más, se lo voy a regresar triple o doble. ¿Por qué? Porque ahora Jesús estaba en su corazón. Y esa es la manera en que nosotros podemos entender esta cuestión de las obras. Que entendemos que no lo vamos a ganar por mérito propio, pero como ya tenemos a Jesús, entonces estamos produciendo buenas obras. Y ya que dejamos eso establecido, ahora quiero rápidamente entrar en la cuestión en cómo Dios ama a los pobres. Fíjense, el tema económico en la Biblia es uno de los más tratados. Solamente hay un tema que le gana y es el de la idolatría. Solamente en el Nuevo Testamento hay 500 versículos. Uno de cada 16 trata de cuestiones económicas. Entonces, hay un tema importante aquí que Dios está tratando, que la pobreza ha existido desde el principio de la creación hasta nuestros días. Y ahora quiero solamente darles a ustedes 4 categorías de pobres. La primera es los pobres por elección personal. El apóstol Pablo sabía que
estos existían desde entonces. En 1 Corintios 13:3, Pablo dice, dan todos sus bienes para dar de comer a los pobres. Estos son los que renuncian a sus fortunas y le entregan para que se use para repartirla entre los pobres, y luego ellos mismos se meten a la causa, a vivir como los pobres. Un ejemplo que tenemos en nuestros días, hermanos, la Madre Teresa de Calcuta. Ella se identificó con los destituidos, los enfermos, los moribundos. Y no hubo una persona como ella en sus tiempos, donde ella jamás ostentó a tener nada, solamente servirles a los pobres. La segunda categoría de los pobres son los que son a causa de una catástrofe. Y mi oración es, hermanos, que en todo momento Dios tenga misericordia de nosotros, porque con esto de la pandemia que estamos viviendo, mi oración es que Dios nos ayude a cada uno de ustedes que están escuchando, cada uno que somos sus hijos, a que Dios nos mantenga el trabajo, que no nos falte la comida, que no nos falte el techo. Y yo tengo la confianza que Dios va a cuidar de nosotros. Sin embargo, en la Biblia hay un ejemplo de un hombre cristiano, fiel, bueno delante del Señor, llamado Job, donde de tenerlo todo, dice la Biblia que era el hombre más rico del oriente, era el hombre más rico del lugar donde él vivía. Dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 7 hijos, 3 hijas, un hombre poderosísimo. Y de un día para otro lo perdió todo, en un abrir y cerrar de ojos. Job llegó a ser pobre, hermanos. Y aunque conocemos la escritura que Dios lo restaura, sin embargo, Job experimenta el tenerlo todo y perderlo todo y no tener nada. Entonces, tercer categoría son los pobres a consecuencia del pecado o de la pereza. Y antes de explicar solamente les quiero decir que nosotros en nuestros días tenemos que tener mucho cuidado de no tener prejuicios y que automáticamente vemos una persona pobre y luego nos imaginemos lo que es un vicioso o que es un holgazán. Que no juzguemos, no juzguer a nadie, porque no sabemos, con el simplemente hecho de ver a la persona. En inglés hay un dicho que dice que nunca juzgues a un libro por su ¿cómo se llama? Por la página de enfrente, su cobertor, lo de arriba. Puede ser el libro más caro y más bueno del mundo, a lo mejor está medio maltratado. Y así nosotros debemos de tratar a las personas. Entonces, esta categoría de los pobres por consecuencia del pecado, por ejemplo, una persona que está esclavizada del alcohol o de las drogas, ¿cómo va a mantener un trabajo? ¿Cómo va a mantener a su familia? Y como consecuencia son personas pobres. Sin embargo, hermanos, dentro de esta categoría, los que son flojos, que no quieren trabajar, Pablo les dice en 2 Tesalonicenses 3:11, que andan desordenadamente sin trabajar. A estos mismos les dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Y sí, esta categoría, hermanos, en lo particular a mí me molesta mucho, porque todos, la mayoría en la iglesia, somos personas que venimos migrantes, emigramos de otro país sin tenerlo nada, y batallamos mucho, luchamos, trabajamos, sudamos, fuimos explotados muchas veces. Y muchas veces vemos personas que no tienen nada por su flojera, porque no quieren trabajar. Sin embargo, Dios tiene compasión de todos, pero sí, esta categoría es porque no quieren trabajar. Y el apóstol Pablo le dice, a tales personas les ordeno y les exhorto en el Señor Jesús que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero luego entramos en la cuarta categoría, y son los pobres a consecuencia de la opresión ejercida por los poderosos. Y quiero decirles que esta es la más común y la más popular. Que la mayor gente en el mundo pobre están bajo la explotación de los que manipulan la política y la economía.
Y esta es la razón, hermanos, por la que hay tanta hambre en la tierra y tanta pobreza. No es porque son flojos. Estos no son flojos, son trabajadores. Simplemente que no tienen la manera de poder salir adelante, porque la opresión es tanta que no se puede. Y yo creo que en este punto nos identificamos la mayoría de nosotros, que dejamos nuestros países. Yo veo cómo la gente habla de su país como si fueran un paraíso en la tierra. ¿Por qué? Porque tienen a su familia, porque les gusta su clima, su vegetación, sus frutos, sus vegetales, todo. Simplemente que hay gobiernos y hay gente tan corrupta que se adueñan, parece, de nuestros países. Y son los amos y señores, donde tú no puedes tener nada, solamente ellos. Entonces, en esta categoría entra la mayoría, hermanos, en que no tienen nada porque son oprimidos. Pero en nuestros tiempos, fíjense, hablando de la justicia en una corte es representada por una mujer vendada de los ojos, con una balanza en la mano. Y lo que quiere decir es que la justicia es ciega, donde no pueden hacer justicia viendo si es blanco, si es negro, si es pobre, si es rico. La justicia tiene que solamente hacer justicia sin tener ninguna preferencia. Entonces, es prácticamente lo que simboliza esta mujer vendada de los ojos, es que es el juez justo, es objetivo. Es decir, sin ningún tipo de sesgo, decide que es justo y lo hace de forma racional y ante una ley impersonal. Sin embargo, en Israel, hermanos, el juez estaba para proteger al pobre del rico y del poderoso. Una diferencia tremenda. En Amos 5:10, el tribunal era un recinto dentro de los muros de la ciudad, donde los ancianos se reunían para tomar decisiones siguiendo la ley en cuanto a la vida y las propiedades de los ciudadanos. La toma de decisiones justas era la base de un orden justo bajo el gobierno de Dios. Pero los ricos y los poderosos se habían hecho con los tribunales y usaban la justicia para beneficiarse y enriquecerse aún más. Esta cuestión de la justicia, hermanos, no crean que solamente existió en Israel, en todo el mundo existe. Pero hablando de Israel como pueblo de Dios, que Dios les dio a ellos las leyes en cuanto a cómo debían de tratar al pobre, al desamparado, a los que eran extranjeros. Y un hombre llamado John Perkins, un afroamericano negro, cuenta una historia en los años 40 donde dice que viajó a otro estado de la Unión Americana y decide trabajar para llevarles un regalo a su familia. Entonces consigue un trabajo donde dice que trabajaba 12 horas diarias para ganar 15 centavos. Y el dueño de aquel lugar era el dueño del arado, el dueño de la tierra, el dueño de todo. Y él solamente tenía que trabajar y ganarse, después de 12 horas, 15 centavos. Y se le hizo injusta la paga, pero sin embargo al preguntar por qué no habían reclamado, porque le dijeron que el último negro que había reclamado había sido amarrado a la parte de atrás del carro de la defensa y había sido arrastrado el sábado por todo el pueblo. Entonces, nosotros vivimos en un mundo muy diferente al que Dios quiere que vivamos. ¿Cuál será la actitud de Dios hacia los pobres hoy en día? Bueno, pues vamos a ver la historia en la Biblia para nosotros darnos una idea de cómo Dios ve
la injusticia. Y la nación que Dios escoge como pueblo suyo es Israel. ¿De dónde sale Israel? Bueno, Israel sale de la esclavitud de Egipto después de 400 años. Después de 400 años, el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues soy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Y Éxodo 22:27 dice: porque yo soy clemente, dice el Señor. Y a lo que yo quiero llegar es que Dios está viendo, hermanos, las injusticias que muchas veces la gente está experimentando. Y vean ustedes cómo Dios escuchó el clamor de ellos, dice, a causa de sus capataces o los jefes que tenían en aquel entonces, donde los forzaban a trabajar de más, donde no les daban nada y los maltrataban de tal manera que las espaldas de ellos estaban destrozadas por el látigo. Y Dios, siendo un Dios justo y un Dios bueno, tuvo compasión de ellos. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Dios ve a los pobres? Pues de esa manera. Sí, porque Dios es un Dios justo. Dios muestra que está de parte del pobre cuando hace justicia para redimir al oprimido y destruye al opresor. Hay en la Biblia una y otra vez un llamado hacia los ricos, hermanos, que explotan económicamente a los pobres, que acumulan riqueza, que son indiferentes ante la grave situación de los demás, corrompen el sistema judicial para no ir a los tribunales. Esa es la actitud de Dios, un Dios que tiene un corazón que siente el sufrimiento de los que están siendo explotados. Pero ahora yo te preguntaría a ti, ¿cuál es la actitud de nosotros hacia los pobres? Bueno, primero yo creo que deberíamos de arrepentirnos si alguna vez sentimos desprecio o repugnancia. Tenemos muchas veces que reconocer que no todos los pobres son flojos, son holgazanes ni ladrones. Que muchas veces automáticamente vemos a una persona pobre y nos imaginamos que a lo mejor, como les decía, es un drogadicto, un alcohólico, un ratero o algo por el estilo. Otra cosa que deberíamos hacer es identificarnos y defenderlos. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nació entre los pobres. Sus papás de él eran tan pobres que ni siquiera pudieron pagar para el sacrificio que tenían que ofrecer de un cordero, sino que la ley decía que si no podían pagar el cordero trajeran 2 tórtolas, y ellos lo hicieron. Los primeros que llegaron a ver a Jesús cuando nació fueron los pastores. Gente sin ningún tipo de influencia en la sociedad ni posición económica. Eso fue el círculo de Jesús. Entonces, ¿cómo los vemos? ¿Cómo los ve Dios? ¿Cómo los vemos nosotros? Tenemos que tener mucho cuidado de no olvidarnos de que el corazón de Dios está sobre los pobres y que nosotros hemos sido llamados, hermanos, para servir a los pobres. Tenemos que preocuparnos por lo que le preocupa a Jesús y estar donde Jesús estaba. Arrepentirnos nosotros de nuestra indiferencia muchas veces y tal vez el desprecio que podamos sentir hacia ellos. Hoy más que nunca el mundo tiene necesidad del amor que Jesús mostraba, hermanos, hacia estas personas pobres y desamparadas. Y que Dios nos ayude a que realmente tengamos ese corazón de Jesús en nosotros. Hablando de la justicia, porque Dios nos ama por igual, a los pobres, a los ricos, a los blancos, a los negros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, un mundo pecador, un mundo en pobreza, un mundo en bancarrota. Dios vino a rescatarnos de todo eso.
Que nunca nos olvidemos que Dios ama al pobre. Dios les bendiga, hermanos. El hermano Alfredo les saluda. Amén.